Entre las efemérides se adelanta una, porque se celebra mañana. Bueno, se conmemora más bien, porque es una conmemoración, no una celebración. Se cumple un siglo del natalicio de Manolete. Cada vez que se escribe de Manolete, llega de inmediato la imagen del cordobés frente a Islero, el Miura que hizo inmortal al hombre antes de fallecer en el ruedo. Anécdotas que hablan de tantas cosas alrededor. Mañana se cumple un siglo de que el mejor torero llegó a este planeta. Lo hizo en Córdoba, España, rodeado de rosarios, crucifijos, muebles viejos, pasodobles, capotes y monteras. Que la decisión de convertirse en torero era por traer el estómago vacío. El personaje murió a los 30. Como 30 el número de las cicatrices que se tatuó en los ruedos. En sus años de gloria, Manolete era asediado por periodistas, artistas e intelectuales que tenían cierto agrado con el matador de toros, quien se acercaba lento al burel de frente y lo hipnotizaba con el capote. Un torero vertical, decían de él, como una estatua, y certero como pocos con el acero. Salvador Dalí lo inmortaliza en un cuadro surrealista llamado Torero Alucinógeno. En la delirante ofrenda del catalán, el rostro aparece con un torso femenino. A un lado de la figura, el paseillo. Ambos artistas, en el pincel y el del capote, fueron acusados de ser simpatizantes de Franco. Manolete estaba dispuesto a arriesgar y sacrificar su vida para estar lo más arrimado al toro, escribía uno que reseñó de este personaje. Miles de aficionados a los toros aquí en México en los años 40 fueron testigos de su manera de tomar el capote. Fue en la inauguración de la Plaza México, 5 de febrero de 1946, y lo esperaban los diestros mexicanos Luis Castro, el soldado, y Luis Procuna. Aquella tarde el español se convirtió en el primer torero en obtener una oreja en la Plaza México ante Fresnillo, el segundo de la tarde. Después Procuna lo secundaría. Aunque Manolete se presentó en nuestro país al año siguiente en el toreo de Cuatro Caminos, ya lo hizo al lado de Silverio Pérez y Eduardo Solórzano. Fueron tantas sus ganas de triunfar que Manolete recogió una oreja del toro en turno en la enfermería, tras ser cogido al entrar a matar. El faraón de Texcoco, Silverio, exclamaría: «Si hoy torero, con ese que se arrima tanto, y quiero estar por encima, es un buen momento para hacer un testamento». Mañana se cumplen 100 años del nacimiento del mejor torero de todos los tiempos. Volverán las fotos, los videos y miles de opiniones en torno a este lidiador. Se filmó una película, pero no sé qué pasó, que en México no tuvo el éxito esperado. Adrian Brody. ¿Qué le pasó a la película? Pues la pasaron como miniserie por televisión. No, como película. Nadie la quiso distribuir. ¿Nadie la quiso qué? Distribuir en México. Estaba bien, estaba muy buena. Sí, nadie pagó y entonces llegó directamente a la televisión. Lo que pasa es que no tuvo éxito en ningún lado del mundo.
Entonces los distribuidores de México dijeron, no la vamos a comprar, y llegó tal cual como película de televisión. Un poco... No me gustó a mí completamente la película. ¿Por qué? ¿Qué parte no te gusta? ¿La de su participación en la Lidia? ¿O su vida personal? ¿O aquel serio aspecto que tenía de muerte, decían algunos? Sí, primero yo sí recuerdo a Manolete en sus imágenes originales. Era feo. Feo hasta la pared de enfrente. Y aquí lo hacen un poco más bonito y más elegante. Penélope Cruz es mala actriz. Siempre me ha parecido, igual que Salma Hayek, una actriz muy mala. Y no me convence, no me termina de convencer, pero la historia, no lo dudo, es el torero más grande y lo mató el mito, lo mató, se murió a tiempo. Es de estos que se murió elegido y se murió a tiempo, y eso lo hace 3 veces más grande su leyenda. Además dicen que los reventadores le causaron la muerte por su exigencia. Claro. Ponerlo en contra de Dominguín. Y él era muy sensible a eso. Él era el rey, ¿no? Y por muchos años lo iba a seguir siendo. Pero lo cuchileaban con los que iban llegando nuevos, ¿no? Y él se sentía afectado. Entonces, pues eso tal vez haya influido en esa aceptación que hace al borde de la carretera de ir a torear a una fiesta donde no había sido invitado. Cuando ya se iba a retirar. ¿Sí? Su concepto ya era retirarse. Él era muy, como todos los toreros, muy supersticioso y dependiente de su mamá. En ese sentido vale la pena ver la película, porque ve uno cómo viven afuera del ruedo, que es más interesante que a veces lo que hacen adentro. Eso sí está muy bien retratado y los colores son muy bonitos. Además siempre pueden volver. Eso es lo que tienen los toreros. Bueno. Entonces, él... Pero era de una seriedad extrema. Solemne. O sea, nunca una sonrisa para nadie, para el público, ¿no? Iba lo que iba y se acabó. Tenía un rostro que no daba para sonrisas. Era muy parecido al Manolete Hernández. Era nariz. ¿El jugador de fútbol? El jugador del Atlante, que era el vivo retrato. Pues todavía vive el Manolete Hernández. hay una anécdota extraordinaria narrada, yo lo escuché de labios de Paco Malgesto. Resulta que llegaba Manolete y la expectación, como acaba de decirlo, era arrolladora. Todos hablaban de él, todos se referían a sus actuaciones y la intención de llegar a verlo aquí en México, en la lidia de algún ejemplar que le trajeran especialmente para compararlo con los toros españoles, que tienen más volumen, más peso, más bravura, menos facilidad. Y Paco Malgesto trabajaba para Radio 1000 y la W y la Q y en otras estaciones tenían sus propios cronistas y todos estaban deseosos de ser los primeros en recibir en sus micrófonos las palabras del ídolo aquel hispano. Y entonces se le ocurrió a Paco, como lo estaban esperando tan ansiosamente en México, ya todos estaban listos para su llegada, y sobre todo los profesionales del micrófono, que entonces no existía la televisión, y el canijo perverso de Paco Malgesto, ingenioso, mañoso, en vez de irse al aeropuerto a su llegada, ¿se acuerdan? Se fue a La Habana. Y le tuvo que pedir al piloto que le diera las facilidades para hablar por teléfono y hacer la entrevista.
estaban esperando un montón de periodistas, reporteros, cronistas, todos estaban en el aeropuerto y él desde el avión entrevistando a Manolete. Se enteró Paco de que el avión que lo transportaba tenía que hacer escala en Cuba. Y entonces se fue a Cuba. Y se conchavó, veto a saber cómo, pero lo consiguió al piloto para que, pues algo que tal vez podría ser indebido, ¿no? Utilizar su comunicación Intercom. para enlazarse con su estación de radio, que era la de los 1000, y así le ganó a todo el mundo la primicia